de Arcángel Clan. Respuestas inteligentes a cobradores abusones. La página de defensa del deudor.org otorga estas respuestas inteligentes para los orangutanes que envían a nuestros hogares o negocios a ejercer la cobranza abusona. Con esta sencilla guía de respuestas totalmente apegadas a derecho y a la Constitución, y por ende a la realidad, podrás parar en seco a cualquier cobrador que trate de intimidarte con argumentos absurdos, leyes inventadas y o mal aplicadas, y terminología legal que ni ellos conocen, y demás amenazas creadas por mentes sin imaginación ni conocimiento fundamental en las leyes mexicanas. Esta guía se puede aplicar tanto para responder a las amenazas que te hacen vía telefónica, como para las que mandan por correo o dejan en nuestros domicilios por otros medios. Debes de recordar que no porque venga escrito algo en un papel membretado es una amenaza real, ni mucho menos. Sin embargo, las amenazas escritas en papel pueden ser una prueba para denunciar en Ministerio Público. Recuerda que todo documento legal tiene que ser entregado por un representante de la autoridad competente, y en el caso de las deudas, este sería un actuario o bien un ejecutor plenamente identificados como enviados de un juzgado correspondiente. Recuerda que todo, absolutamente todo, lo que sea entregado por un cobrador, un abogado, un licenciado o por el mismo dueño del banco, carece por completo de fundamento legal alguno. De carácter penal. Hay formas, hay horarios y debe de hacerse de una forma consciente, no con insultos ni con amenazas. Esto es un delito penal que hay que dilucidarlo ante la agencia del Ministerio Público poniendo las querellas respectivas, porque es por querella de parte. Si quiere decir que la gente tiene que ir a presentarse al Ministerio Público a quejarse. No se siguen de oficio. Esto es un delito, pero que de ahí agarren todavía los avales y le hagan lo mismo y los insulten, pues estamos en un caso más crítico, como me comentaban hace unos momentos. O sea, no es correcto, pero eso no lo va a resolver la Conducef. Dijo que el hecho de realizar el cobro de deudas que se tengan con cualquier empresa es totalmente legal, pero las formas que son utilizadas por los despachos no son las correctas, ya que incurren en delitos al enviar citatorios con nombres y firmas falsos de los jueces, además de hacer uso de papelería con logotipos del Poder Judicial del Estado. Si hubiera en realidad un juicio, aquí todo este cuadro debería estar lleno con el número de expediente, con los números de oficios, los cuales no existen. Y cuando ha ido gente de las que han venido aquí a ver esto, no los reciben en el juzgado, los mandan con unos abogados que están a la entrada. Entonces aquí sería cuestión de ir a hablar con el juez para ver si en realidad es su firma y quién está utilizando los sellos. De aquí se pueden derivar delitos, ahora sí de carácter penal por falsificación de documentos oficiales. Aquí están pues las amenazas más comunes y más absurdas utilizadas por los malos cobradores y las respuestas inteligentes a estas aseveraciones. Número 1. Le vamos a hacer un arraigo vecinal. Respuesta. Este es un término que nada tiene que ver con el asunto de las deudas, toda vez que el arraigo vecinal figura únicamente en el concepto de la mayor o menor integración de una persona o familia de la vida social de una comunidad de vecinos. No quiere decir que me vaya a arraigar con el vecino, ni mis bienes en absoluto. Número 2. Le vamos a hacer una dictaminación de bienes. Esta dictaminación se daría si, y solo si, ya no hubiera sido demandada conforme a derecho, o bien hubieras dado inicio a una jurisdicción voluntaria y mediante cualquiera de estos dos documentos legales, yo mismo ofrecería bienes muebles o inmuebles para pagar mi deuda. Solo entonces el acreedor podría iniciar una dictaminación de bienes para evaluar y seleccionar lo que mejor le convenga a sus intereses. No es algo que se pueda dar unilateralmente y sin que exista un proceso legal previo. Número 3. Lo vamos a meter a la cárcel. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice claramente que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, como las que tengo con bancos, financieras, mueblerías, tiendas departamentales
o prestamistas o instituciones de crédito como Banco Azteca. Así las cosas, es imposible que vaya a la cárcel por mis deudas. Número 4. Le vamos a poner negativa de pago. En ningún momento me estoy negando a pagar. Simple y sencillamente en este momento me es imposible hacerlo, debido a mi situación económica adversa. Pero en cuanto me estabilice, empezaré a pagar mi deuda. Número 5. Le hablamos del juzgado fulano para avisarle que ya tiene una demanda. El artículo 16 constitucional dice claramente que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea que no me puedes notificar nada por teléfono, aunque me llames de la mismísima presidencia, o que sea el mismo presidente, y solo un actuario o ejecutor plenamente identificados podrá notificar que hay un proceso legal en este tiempo en mi contra. Número 6. Lo vamos a embargar mañana. Notificación de embargo. Primeramente, para que haya un embargo, debía haber sido demandado y notificado 3 veces, conforme a derecho. Es decir, que un actuario o un ejecutor debidamente identificados debieron entregarme mi cédula de notificación y copia de la demanda en mi contra. Y, si así lo dictaminó un juez, señalar en ese momento bienes a ser embargados. Las notificaciones de embargo enviadas por correo, dejadas bajo la puerta, por correo electrónico o vía telefónica, carecen por completo de valor legal. Número 7. Le vamos a hacer ruptura de cerraduras. Haremos uso de la fuerza pública y embargaremos si no está con el testimonio de un vecino. Básicamente te dará la misma respuesta de arriba, y solo añadiré que si intentas hacer cualquiera de estas cosas sin tener un mandato judicial bien fundamentado, el que se va a meter en muchos problemas eres tú como cobrador, pues estarías cometiendo una serie de delitos, tales como allanamiento de morada, usurpación de funciones, daño en propiedad privada, intento de robo, usurpación de funciones públicas y funciones profesionales, entre otros. Número 8. Lo vamos a acusar de fraude. ¡Fraude! ¡Fraude! El fraude se daría solamente si mediante un engaño a un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc., hubiera obtenido un beneficio, cosa que no es así. Pues he sido cliente de su banco por X tiempo y siempre pagué los préstamos que me otorgaron. Mi situación económica actual no es por decisión propia, simplemente mis ingresos bajaron por causas ajenas a mi control. Además, es obligación del acreedor el verificar que tenía la solvencia moral y económica suficiente para poder pagar los préstamos que me dieron. Este es un gravísimo error de Banco Azteca, pues te presta miles de pesos con el solo hecho de ir a firmar y comprometiéndote a pagar. Número 9. Le vamos a cobrar a sus referencias. Esto es imposible, pues mis referencias jamás firmaron como avales de mis préstamos y por lo tanto no tienen ninguna obligación relacionada con mis deudas. Número 10. Vamos a embargar la casa donde vive aunque no sea suya. Eso es imposible, pues las deudas son de las personas y no de los lugares que habiten o habitaron. Si estos bienes no me pertenecen y son propiedad legítima de un tercero, mis padres, hermanos, amigos, arrendadores, la hipotecaria, etc., entonces simple y sencillamente no pueden ser embargados, pues son, como ya dije, de un tercero que no tiene obligación alguna con mis deudas. La persona moral o el deudor tiene el pleno derecho de declarar las tercerías de los hogares para evitar que sean embargados, aun cuando un juez dictamine que el embargo procede legalmente. Número 11. Vamos a exhibir que es un deudor en toda su colonia y el trabajo. Lo van a apuntar con el dedo por la calle. Le van a arrojar tomates en la cara. En este caso, estás cayendo en el delito de revelación de datos personales que protege el artículo 16 constitucional, que señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales en mano de terceros, el artículo 67, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales con un fin de lucro, difunda o publique por cualquier medio los datos personales de cualquier persona. El artículo 68 dice que se sancionará con prisión de 6 meses a 5 años al que,
con fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en el que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. El artículo 69 señala también que, tratándose de datos personales sensibles, las penas que se refiere de este capítulo se duplicarán, así que mucho cuidadito. Número 12. Comuníqueme con su jefe para descontarle de su sueldo lo que se debe. Ay, cobrador, seguro no sabes que el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo dice que los salarios mínimos de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en caso de que las pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial lo indiquen, por lo que mi jefe no está obligado a descontarme ni un solo peso, y menos porque tú lo dices. En el caso de la reforma financiera, esta ley ya entró en vigor. Los acreedores pueden señalar ante un banco o ante un juez que tú les debes dinero, y por tanto la institución financiera tiene derecho a embargar del 50 al 70% de tu salario para que les pagues a como puedas. Número 13. Su casa ha sido subastada. Anexo lista de las personas interesadas en su propiedad. Primero, el banco tendría que demandarme y yo ser notificado de acuerdo a lo que dice el artículo 16 constitucional, de forma escrita y entregada por un representante del juzgado, es decir, un actuario o un ejecutor plenamente identificado como tal. Luego sí, mi casa está a mi nombre, libre de gravámenes, no supera hasta por 3 veces el monto por lo que me están demandando, y no estoy casado por bienes mancomunados. Se podría señalar como bien para el embargo y luego, si soy vencido en juicio y no llegáramos a un acuerdo, entonces, y solo entonces, podría haber un remate de mi casa. Pero como no ha sido así, pues, está diciendo puras pendejadas. Número 14. Le entrego este papel fotocopiado y mal hecho que dice que usted ya fue demandado por nosotros. Señor cobrador, esto es fraude por simulación y se da cuando una persona realiza un acto o escrito judicial falso con el fin de engañar y aprovecharse de una persona para obtener un beneficio económico indebido, como lo haces aquí mediante un falso proceso judicial. Y cuidado, porque puedes irte hasta por 10 años a la cárcel. Y esto lo hacen mucho los licenciaditos de Banco Azteca, así que ojo con eso. Número 15. Le vamos a hacer una inspección ocular en su domicilio. Mira, cobrador, eso que dices es del orden penal y mis deudas son de carácter puramente civil, pues el deber dinero no es un delito. La inspección ocular es una diligencia realizada por el Ministerio Público en la averiguación previa en la que se dará fe de tener a la vista determinadas cosas o personas. Su objetivo es acreditar el cuerpo del delito, esto es, los elementos objetivos externos. Por ejemplo, en un daño en propiedad ajena, se describe el objeto y las alteraciones que presenta. En este caso, al que voy a hacer esta inspección es a ti, a ver si vienes a dañar mi casa con tus letreritos, y si traes tu identificación para saber quién eres. Número 16. Le vamos a hacer una inspección extrajudicial a su domicilio. Cobrador, extrajudicial quiere decir que no es un acto judicial. Toda tu cobranza es extrajudicial. Así que si deseas venir a ver mi casa, te espero con mucho gusto, con la patrulla lista para remitirte al Ministerio Público y todo lo demás. Número 17. Estoy grabando esta llamada y la usaré como prueba en el juicio en su contra. ¡Pinche deudor cabrón! Uy, cobrador, pues te deseo mucha suerte, pues en México las llamadas telefónicas como elemento probatorio son admitidas solo en casos del orden penal y no del orden civil, como es deber dinero al banco, y aunque fueran admitidas, se requiere de toda una serie de peritajes para comprobar que no fueron alteradas por un editor de audio. Número 18 y final. Lo voy a obligar a que pague, o si no... Cuidadito, cobrador, esa es una amenaza y está penada por el artículo 282 de nuestro Código Penal Federal, y te puedo meter hasta 1 año de prisión, o que te impongan de 180 a 360 días multa, así que mejor abusado. Hasta aquí la información de la defensa del deudor. Es altamente recomendable que visite www.defensadeldeudor.org para que exponga su caso o se asesore sobre su deuda y cómo buscar a un licenciado que lo ayude y una manera de pagar o al menos mediar y detener el acoso
o el abuso por parte de las instituciones financieras. Artículo 67. Se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales con un fin de lucro, difunda o publique por cualquier medio los datos personales de cualquier persona. El artículo 68 dice que Se sancionará con prisión de 6 meses a 5 años al que, con fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en el que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. el artículo 69 señala también que Tratándose de datos personales sensibles, las penas que se refiere de este capítulo se duplicarán, así que mucho cuidadito. número 12. Comuníqueme con su jefe para descontarle de su sueldo lo que se debe. Ay, cobrador, seguro no sabes que el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo dice que los salarios mínimos de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en caso de que las pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial lo indiquen, por lo que mi jefe no está obligado a descontarme ni un solo peso, y menos porque tú lo dices. En el caso de la reforma financiera, esta ley ya entró en vigor. Los acreedores pueden señalar ante un banco o ante un juez que tú les debes dinero, y por tanto la institución financiera tiene derecho a embargar del 50 al 70% de tu salario para que les pagues a como puedas. número 13. Su casa ha sido subastada. Anexo lista de las personas interesadas en su propiedad. Primero, el banco tendría que demandarme y yo ser notificado de acuerdo a lo que dice el artículo 16 constitucional, de forma escrita y entregada por un representante del juzgado, es decir, un actuario o un ejecutor plenamente identificado como tal. Luego sí, mi casa está a mi nombre, libre de gravámenes, no supera hasta por 3 veces el monto por lo que me están demandando, y no estoy casado por bienes mancomunados. Se podría señalar como bien para el embargo y luego, si soy vencido en juicio y no llegáramos a un acuerdo, entonces, y solo entonces, podría haber un remate de mi casa. Pero como no ha sido así, pues, está diciendo puras pendejadas. número 14. Le entrego este papel fotocopiado y mal hecho que dice que usted ya fue demandado por nosotros. Señor cobrador, esto es fraude por simulación y se da cuando una persona realiza un acto o escrito judicial falso con el fin de engañar y aprovecharse de una persona para obtener un beneficio económico indebido, como lo haces aquí mediante un falso proceso judicial, Y cuidado, porque puedes irte hasta por 10 años a la cárcel. Y esto lo hacen mucho los licenciaditos de Banco Azteca, así que ojo con eso. La página de defensa del deudor.org otorga estas respuestas inteligentes para los orangutanes que envían a nuestros hogares o negocios a ejercer la cobranza abusona. Con esta sencilla guía de respuestas totalmente apegadas a derecho y a la Constitución, y por ende a la realidad, podrás parar en seco a cualquier cobrador que trate de intimidarte con argumentos absurdos, leyes inventadas y o mal aplicadas, y terminología legal que ni ellos conocen, y demás amenazas creadas por mentes sin imaginación ni conocimiento fundamental en las leyes mexicanas. Esta guía se puede aplicar tanto para responder a las amenazas que te hacen vía telefónica, como para las que mandan por correo o dejan en nuestros domicilios por otros medios. Debes de recordar que no porque venga escrito algo en un papel membretado es una amenaza real, ni mucho menos. Sin embargo, las amenazas escritas en papel pueden ser una prueba para denunciar en Ministerio Público. Recuerda que todo documento legal tiene que ser entregado por un representante de la autoridad competente, y en el caso de las deudas, este sería un actuario o bien un ejecutor plenamente identificados como enviados de un juzgado correspondiente. Recuerda que todo, absolutamente todo, lo que sea entregado por un cobrador, un abogado, un licenciado o por el mismo dueño del banco, carece por completo de fundamento legal alguno. De carácter penal. Hay formas, hay horarios y debe de hacerse de una forma consciente, no con insultos ni con amenazas.
Esto es un delito penal que hay que dilucidarlo ante la agencia del Ministerio Público poniendo las querellas respectivas, porque es por querella de parte. Si quiere decir que la gente tiene que ir a presentarse al Ministerio Público a quejarse. No se siguen de oficio. Esto es un delito, pero que de ahí agarren todavía los avales y le hagan lo mismo y los insulten, pues estamos en un caso más crítico, como me comentaban hace unos momentos. O sea, no es correcto, pero eso no lo va a resolver la Conducef. Dijo que el hecho de realizar el cobro de deudas que se tengan con cualquier empresa es totalmente legal, pero las formas que son utilizadas por los despachos no son las correctas, ya que incurren en delitos al enviar citatorios con nombres y firmas falsos de los jueces, además de hacer uso de papelería con logotipos del Poder Judicial del Estado. Si hubiera en realidad un juicio, aquí todo este cuadro debería estar lleno con el número de expediente, con los números de oficios, los cuales no existen. Y cuando ha ido gente de las que han venido aquí a ver esto, no los reciben en el juzgado, los mandan con unos abogados que están a la entrada. Entonces aquí sería cuestión de ir a hablar. Vida social de una comunidad de vecinos no quiere decir que me vaya a arraigar con el vecino, ni mis bienes en absoluto. Número 2. Le vamos a hacer una dictaminación de bienes. Esta dictaminación se daría si Y solo si ya lo hubiera sido demandada conforme a derecho, o bien hubieras dado inicio a una jurisdicción voluntaria y mediante cualquiera de estos dos documentos legales yo mismo ofrecería bienes muebles o inmuebles para pagar mi deuda. Solo entonces el acreedor podría iniciar una dictaminación de bienes para evaluar y seleccionar lo que mejor le convenga a sus intereses. No es algo que se pueda dar unilateralmente y sin que exista un proceso legal previo. Número 3. Lo vamos a meter a la cárcel. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice claramente que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, como las que tengo con bancos, financieras, mueblerías, tiendas departamentales o prestamistas o instituciones de crédito como Banco Azteca. Así las cosas, es imposible que vaya a la cárcel por mis deudas. Número 4. Le vamos a poner negativa de pago. En ningún momento me estoy negando a pagar, simple y sencillamente en este momento me es imposible hacerlo, debido a mi situación económica adversa, pero en cuanto me estabilice empezaré a pagar mi deuda. Número 5. Le hablamos del juzgado fulano para avisarle que ya tiene una demanda. El artículo 16 constitucional dice claramente que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea que, no me puedes notificar nada por teléfono, aunque me llames de la mismísima presidencia, o que sea el mismo presidente, y solo un actuario o ejecutor plenamente identificados podrá notificar que hay un proceso legal en este tiempo en mi contra. Número 6. Lo vamos a embargar mañana. Notificación de embargo. Primeramente, para que haya un embargo, debía haber sido demandado y notificado 3 veces conforme a derecho, es decir, que un actuario o un ejecutor debidamente identificados debieron entregarme mi cédula de notificación y copia de la demanda en mi contra, y, si así lo dictaminó un juez, señalar en ese momento bienes a ser embargados. Las notificaciones de embargo enviadas por correo, dejadas bajo la puerta, por correo electrónico o vía telefónica, carecen por completo de valor legal. Número 7. Le vamos a hacer ruptura de cerraduras. Haremos uso de la fuerza pública y embargaremos si no está con el testimonio de un vecino. Básicamente te dará la misma respuesta de arriba, y solo nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, como las que tengo con bancos, financieras, mueblerías, tiendas departamentales o prestamistas o instituciones de crédito como Banco Azteca. Así las cosas, es imposible que vaya a la cárcel por mis deudas. Número 4. Le vamos a poner negativa de pago. En ningún momento me estoy negando a pagar, simple y sencillamente en este momento me es imposible hacerlo, debido a mi situación económica adversa, pero en cuanto me estabilice empezaré a pagar mi deuda. Número 5. Le hablamos del juzgado fulano para avisarle que ya tiene una demanda. El artículo 16 constitucional dice claramente que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea que no me puedes notificar nada por teléfono, aunque me llames de la mismísima presidencia, o que sea el mismo presidente, y solo un actuario o ejecutor plenamente identificados podrá notificar que hay un proceso legal en este tiempo en mi contra. Número 6. Lo vamos a embargar mañana. Notificación de embargo. Primeramente, para que haya un embargo, debía haber sido demandado y notificado 3 veces conforme a derecho, es decir, que un actuario o un ejecutor debidamente identificados debieron entregarme mi cédula de notificación y copia de la demanda en mi contra, y, si así lo dictaminó un juez, señalar en ese momento bienes a ser embargados. Las notificaciones de embargo enviadas por correo, dejadas bajo la puerta, por correo electrónico o vía telefónica, carecen por completo de valor legal. Número 7. Le vamos a hacer ruptura de cerraduras. Haremos uso de la fuerza pública y embargaremos si no está con el testimonio de un vecino. Básicamente te daré la misma respuesta de arriba, y solo añadiré que si intentas hacer cualquiera de estas cosas sin tener un mandato judicial bien fundamentado, el que se va a meter en muchos problemas eres tú como cobrador, pues estarías cometiendo una serie de delitos tales como allanamiento de morada, usurpación de funciones, daño en propiedad privada, intento de robo, usurpación de funciones públicas y funciones profesionales, entre otros. Número 8. Lo vamos a acusar de fraude. El fraude se daría solamente si mediante un engaño a un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc., hubiera obtenido un beneficio, cosa que no es así. Pues he sido cliente de su banco por X tiempo y siempre pagué los préstamos que me otorgaron. Mi situación económica actual no es por decisión propia,